Buenos días, ¿qué tal? Como siempre es un enorme placer estar con vosotros en este podcast eh, que está patrocinado por Patriotas por Europa. Yo soy Juan Carlos Girauta, soy eurodiputado y me gustaría contaros algunas cosas interesantes. Una de ellas que se va a celebrar hoy mismo. Hoy a las 7:30 de la tarde en el espacio Jorge Juan, en la calle Jorge Juan 137, nos vamos a reunir en torno a un evento muy especial que yo os recomiendo que no os perdáis, porque no se trata solo de la típica discusión, mesa redonda o charla a los que estamos tan acostumbrados. Esto va a ser algo muy diferente. Va a ser muy diferente, tanto en el ambiente, que lo que vais a encontrar allí no tiene nada que ver con aquello con lo que estáis acostumbrados. El ambiente, las sorpresas musicales que va a haber y el planteamiento de las dos conversaciones, porque eso es lo que son conversaciones. El título genérico de esto es Conversaciones sobre Europa y ese título genérico da nombre a 10 actos que se celebrarán a lo largo de esta legislatura. Este es el primero de ellos, será un acto cada 6 meses y el primero de ellos es hoy, a las 7:30. Y si queréis ir un poco antes y vais a asistir a algo que no es nada convencional. En primer lugar, una conversación sin interrupción de ningún tipo, sin moderador que la desvíe, una conversación pura y dura de unos 3/4 de hora entre el profesor Gabriel Albiach y Mike González, que es un senior fellow de la Heritage Foundation, y van a hablar nada menos que del futuro del pensamiento en Europa. Es decir, que yo creo que es muy conveniente que elevemos un poco la vista, miremos un poco desde la distancia, con perspectiva, lo que está pasando. Porque si no estamos demasiado apegados a las cosas que suceden todos los días, a la batalla política que no merece la mayúscula en la palabra política, sino la batalla de las tácticas diarias. No, esto es una cosa con mirada profunda respecto a lo que puede suceder en el terreno del pensamiento en Europa después de esta lamentable e inesperada hegemonía del pensamiento, entre comillas, woke, que podríamos situar, digamos, el comienzo de su hegemonía hace 10 años, entonces en el año 2014, y que 10 años después empieza a haber signos muy saludables de que se termina en Estados Unidos, como ya sabéis. Pero en Europa parece que la cosa continúa. Ya intentaremos, muchos, y desde luego Patriotas por Europa, que ese no pensamiento, que esa sustitución de las ideas por las emociones, ese afán de que no se escuche al que disiente, que todas esas cosas se vayan terminando. Y bueno, del futuro posible del pensamiento en Europa van a hablar estos dos especialistas, dos eminencias intelectuales. Como os digo, hay sorpresas musicales muy interesantes que yo no me perdería. Y después va a haber una conversación que van a mantener, también de una duración similar, que van a mantener el Monseñor Adolfo González Montes y el historiador José Luis Orella, del CEU. Y en este caso, el asunto, si el primero era profundo, pues este todavía más. Y es difícil que sea más profundo, pero lo es. Se trata del futuro de la cristiandad y Europa. O sea, en este caso no es en Europa, sino y Europa. Quiere decir que a lo mejor el futuro de la cristiandad tiene su centro, va a tener su centro fuera de Europa. Una de las consecuencias no ya del pensamiento woke, que no es pensamiento, en realidad es una nueva, tiene alguna religión de sustitución, por decirlo de algún modo, dentro de sí, ¿no? Como el catastrofismo climático, estas cosas. Entonces, la cristiandad, que no es lo mismo que el cristianismo, la cristiandad es muy posible que encuentre su dimensión y encuentre su anchura fuera de Europa, pero claro, a nosotros como europeos también
yo creo que nos debe preocupar hacia dónde vamos, ¿no? La cristiandad no se refiere solo a una cuestión religiosa y a una fe, que por supuesto es lo fundamental, sino también a unas consecuencias en lo civilizatorio. Si desaparece la base, desaparece también lo otro. En fin, vamos a hablar o van a hablar de estas cosas. Y también os quería contar que esta semana ha sido una semana muy especial en el Parlamento Europeo. Es posible que ya lo hayáis visto por ahí. Ha habido el hearing de algunos comisarios europeos, es decir, la audiencia que se hace con los miembros de la comisión de la materia sobre la que ellos se van a ocupar, y lo que ha sido lamentable ha sido el hearing de Teresa Ribera. Es decir, Teresa Ribera se ha presentado como si no hubiera pasado nada, cuando tiene una responsabilidad directa por negligencia y por dejación absoluta de su responsabilidad en la tragedia de Valencia y Castilla-La Mancha. Ha tenido la falta de decoro y la sinvergonzonería de presentarse allí, e incluso de culpar a la gente diciendo que el problema es que no habían seguido las alarmas, cuando todo el mundo sabe que las alarmas llegaron tarde, mal y nunca. Por lo tanto, un horror. El Partido Popular ha tenido un problema ahí, porque ellos tenían el pacto, su pacto de consenso con los socialistas, el habitual, con los supuestos liberales y con la extrema izquierda, y entonces han visto que aquí, pues, cumplir en este caso les podía suponer un coste político importante dentro de España, y de momento lo que han hecho es exigir que haya una comparecencia en el Congreso de los Diputados para que la señora Ribera dé explicaciones. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro. En Patriotas por Europa lo tenemos clarísimo. De las explicaciones que dé en el Congreso, nosotros no consideramos que esta persona esté ni capacitada ni merezca el puesto de comisaria, y mucho menos de vicepresidenta de la comisión. Y ya como guinda final, pues fui objeto de una especie de cancelación o de discriminación en el hearing de la nueva comisaria, la que se propone como nueva comisaria de empleo, que es una señora rumana que está ahí, como todo el mundo sabe, por una cuestión de cuota, porque a quien le tocaba es a otro señor rumano socialista igual que ella, y digamos, es un secreto a voces. El hecho de que yo dijera que el rey va desnudo, y dijera delante de ella y en la comisión que estaba ahí por una razón de cuota, pues provocó una especie de abucheo, porque, como sabéis, cuando se dice algo incómodo, sobre todo si es verdad, pues se intenta que no se oiga, ¿no? Yo pregunté, bueno, ¿puedo seguir hablando? Y la sectaria que preside la Comisión de Empleo, que es una comunista, es del grupo de Left, del grupo donde está Podemos, ¿no? Me dijo no, es decir, me robó el tiempo para que yo no pudiera hacer la pregunta, y bueno, yo tuve, en fin, una reacción que me parece que es la normal, porque uno no debe dejarse censurar ni cancelar nunca. Es decir, puede que te cancelen, pero te tienes que quejar, lo tienes que denunciar, y es lo que yo he hecho. Yo me levanté y dije, si a ustedes no les interesa mi pregunta, a mí no me interesa la respuesta de esta señora, y me marché. En fin, es una anécdota que os quería contar, la podéis encontrar en Twitter si queréis, pero que da un poco la idea de cuál es la dinámica todavía en el Parlamento Europeo, que es esa dinámica de cancelación de Patriotas, que es el tercer grupo de la Cámara, pero que se nos sigue tratando como si fuéramos una especie de afectado, de apestados. Los tiempos están cambiando, lo de Trump no se detiene en Estados Unidos, y van a girar las tornas, ya lo veréis. Encantado de estar con vosotros como siempre. Un abrazo a todos.